Muy buenas noches a la audiencia que todas las noches nos espera con estas entrevistas, paneles, informaciones para edificar sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia médica dominicana y la industria de la salud en el tema de coronavirus. Esta noche vamos a informar, a ofrecer dos informaciones. Una es que Ajá, ya se el guarda, hijo, país ahí no se está guarda. rondando los 10.000 casos de coronavirus. Llevamos una constante de un promedio de 250 nuevos casos diarios y ya vamos próximo a los 10.000. Y por otro lado queremos dar una información y es que el ministro de Salud, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, anunció que la ivermectina, que es un medicamento antiparasitario que está dando buenos resultados, pues está en proceso de investigación por parte de las autoridades dominicanas a ver si lo autorizan ya oficialmente para terapias de COVID. Aquí viene el tema porque en estos días ha estado difundiéndose la información de que este medicamento antiparasitario está siendo utilizado con mucho éxito en el tratamiento de pacientes de coronavirus. Y el portavoz de esa, digamos, buena nueva científica es el doctor José Natalio Redondo, quien lo vamos a entrevistar esta noche. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pedro Ángel. Muchas gracias por tu invitación a este programa tan esperado, como bien tú dices, en la clase médica. Has hecho Sí. historia con esto. Ah, sí, no, y no podíamos dejarlo pasar usted que ha dado una buena nueva y es que en los centros del grupo Rescue, llámese el Centro Médico Burnigal de Puerto Plata, el Canela de la Romana y el Punta Cana de la zona turística de Punta Cana, pues se está haciendo buenas terapias con ivermectina. Usted nos habló ayer de unas estadísticas, una cantidad de pacientes que están siendo curados y además tratados exitosamente desde su casa. Y bueno, para eso lo trajimos aquí, así que de inmediato, doctor, ofrezca de detalle a la audiencia de qué están haciendo ustedes con este medicamento que tan buena luz está aportando. Bueno, lo cierto es que esto se origina en un momento de mucha incertidumbre por la ausencia de medicación efectiva, inclusive de ningún tipo de medicación que hubo en la segunda y tercera semana de la epidemia, donde sale un estudio de un grupo de investigación en laboratorio, científicos de Australia, de Melbourne, y reportan unos resultados extraordinarios que apuntaban a que la ivermectina, un medicamento tradicional en el mundo, un medicamento que se ha usado por más de 40 años, noble, muy noble y barato, que se usa para tratar las parasitosis, esa parasitosis severa que matan mucha gente, por ejemplo, en África y en la parte sur de Asia. Ellos lograron demostrar que in vitro, en el laboratorio, cuando tú hacías un crecimiento del virus del COVID y le ponías la ivermectina, esa ivermectina prácticamente paralizaba, destruía, podríamos decir mataba, aunque los virus no tienen vida propia, pero mataba en menos de 48 horas el 98% de la carga viral que había en esa placa de investigación del virus. Eso salió y de una vez causó un revuelo extraordinario en todo el mundo. Y entre nosotros, dos médicos muy famosos aquí en Puerto Plata, los esposos Johnny Tavares, neumólogo de mucha experiencia, más de 30 años de experiencia, y la doctora Yudel Camerete, la intensivista del Centro Médico Burnigal, estaban con las manos atadas, recibiendo 15, 20 pacientes diarios en las emergencias sin tener nada que hacer. Mandarlo a su casa, a que descansaran, o internarlos
y nada más con la posibilidad de bajarle la fiebre con medicamentos, hidratarlo bien, ponerle oxígeno, pero ningún medicamento en la mano. Porque en ese momento, el medicamento que estaba recomendado, que era la hidroxicloroquina, no existía en el mercado, se había desaparecido. Ustedes recuerdan que hubo un momento en que hasta los pacientes de lupus y de artritis reumatoidea gritaban que se habían quedado sin tratamiento porque no había en el mercado. Entonces, en ese momento, nosotros hicimos un acuerdo en la institución, el Comité de Ética y de Medicamentos de la institución. Recuérdate, Pedro Ángel, que tú has sido uno de los promotores más grandes de hacer saber a la población que nosotros somos el único hospital de República Dominicana acreditado internacional, ¿verdad? Y entonces eso nos obliga a llevar una serie de protocolos internos. No es medalaganario lo que se hace, tiene que haber un estudio profundo, pero en condiciones como esta existe lo que se llama la implementación de un tratamiento compasivo de medicamentos que son conocidos, que se sabe su efecto, que tienen muchos años usándose para una enfermedad o varias enfermedades, que uno pueda usarlo para otra enfermedad, aunque nueva, aunque todavía no haya sido absolutamente probado. Eso se llama el tratamiento en base al sistema invasivo, compasivo de manejo de medicamentos. Bueno, pues nosotros le autorizamos a los doctores la aplicación de la ivermectina a la misma dosis que se usaba para las parasitosis, igual que como está autorizado a usar. Y en el primer paciente nos llegó un mensaje prácticamente divino, porque ese paciente que había ingresado horas antes en condiciones muy severas, ya listo para ser metido a cuidados intensivos, se le aplicó la ivermectina y antes de las 8 horas ya estaba mejor. A las 24 horas había mejorado en más de un 80%. Y a las 48 horas, Pedro Ángel, el señor estaba parado dentro del cuidado intensivo diciendo que él se iba para su casa, que le dieran de alta, lo cual no fue posible porque ya se había detectado que tenía el COVID y que había que aislarlo por un tiempo. Ese fue el origen básico de todo. Y de ahí para adelante pues comenzamos a usarlo, y la verdad es que el éxito en esta fase observacional, esta fase de evaluación, investigación observacional, los resultados han sido de hecho maravillosos. Y ya la ivermectina ya la está usando la inmensa mayoría de los médicos, infectólogos y internistas en República Dominicana, bajo el concepto de uso racional de un medicamento conocido que por 30, 40 años lo hemos usado y que todavía no ha muerto el primer paciente por el uso de la ivermectina. Es algo en 40 años. En 40 años. Y mira que se han dado trillones de pastillas en el mundo. De hecho, hay países en África que tienen el día de la ivermectina, que a toda la población le da una dosis de ivermectina 2 veces al año. Entonces eso nos muestra que es un medicamento muy noble, que no tiene efectos colaterales, que además no tiene régimen de patente, o sea, y que por eso lo hace que sea uno de los medicamentos más baratos que hay entre los antivirales posibles. Este es un antiviral ahora porque se demostró en el laboratorio que mata, para que entiendan, destruye el RNA del virus. O sea, lo que hacen los antivirales, lo que se busca que se haga, se encontró que la ivermectina también tiene ese efecto. Nosotros estamos muy contentos, los resultados han sido extraordinarios, los pacientes, los internamientos se han caído muchísimo, el paciente que llega a la emergencia y se le aplica la ivermectina, la inmensa mayoría, para no decir la totalidad, ninguno vuelve a la emergencia de nuevo, lo cual no pasaba así antes de usarla. Y otra cosa muy interesante, tú sabes que cuando a un paciente de COVID
se le detecta el COVID por diagnóstico clínico o de laboratorio, por el PCR o las pruebas rápidas, uno le pone tratamiento, el que tú consideras que es el mejor, y después que termine el tratamiento, pues le hace una prueba. ¿Qué ha pasado con el tratamiento convencional hasta ahora de la hidroxicloroquina y la acitromicina? Normalmente la negativización de la prueba, o sea, que la prueba que estaba positiva se ponga negativa como sinónimo o significando que ya se curó, dura normalmente entre 14 y 28 días, un promedio 18 a 20 días, desde que comienzan los síntomas. ¿Qué hemos visto nosotros? Que merece, obviamente, una evaluación más profunda y una verificación científica, que ya lo estamos haciendo, ya estamos en eso, es que el paciente que se le da ivermectina, se negativiza la prueba entre 7 y 10 días. O sea, una diferencia de 10, la mitad del promedio. ¿Qué significa eso? Que esto es importantísimo para la epidemia. Importantísimo. Porque eso significa que tú reduces el aislamiento, la cuarentena, en un 50%. Y ese individuo puede salir a la calle a trabajar ya, a vivir normal, porque además ya está vacunado por haberle dado la enfermedad. Y puede servir al renacimiento de las actividades económicas del país, que ya es algo que se impone. O sea, es una cosa extraordinaria. Yo creo que yo entiendo la posición del ministro Cárdenas, Sánchez Cárdenas. El ministro tiene que llevarse de los comités que trabajan para él allá, y es necesario que se hagan los estudios, igual como se necesita hacer los estudios para la hidroxicloroquina, porque la estamos usando sin ninguna evidencia científica en el país. Es más, la evidencia que hay en los últimos 10 días es que el 90% de los estudios que han salido es que la hidroxicloroquina no tiene un efecto real en el manejo del COVID. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar todavía, pero la población no puede esperar. La verdad es que estamos urgidos de buscar una solución que nos permita parar este proceso y de forma tal que podamos volver poco a poco, mientras más rápido mejor, a una normalidad que nunca va a ser igual, pero que nos permita subsistir bien. Porque lo cierto es, Pedro Ángel, que ya hoy por hoy hay muchos más muertos en la población dominicana producto del encerramiento, por ejemplo, del aislamiento y la cuarentena, que del propio COVID. ¿Por qué? Porque imagínate, tenemos que abrir ya los consultorios médicos. Sí. ¿Me decías? Sí, doctor, nosotros queríamos saber, ¿cuándo ustedes empezaron a utilizar el medicamento? ¿Hace cuántas semanas? Por un lado, y por otro, ¿cuántos pacientes ustedes han tratado y cuáles de esos se han curado? Y así, variables generales sobre los pacientes y el tiempo y la curación. Bueno, hay algo claro. Cuando hablamos de curación, tenemos que decir que la parte opuesta de la mortalidad. O sea, nosotros tenemos una mortalidad igual que la mayoría de los sitios, que anda por abajo del 4%. Pero además, lo que sí tenemos es una mortalidad muy alta, igual que todo el mundo, cuando el paciente llega al hospital tardíamente, que llega ya en fallo respiratorio severo. O sea, cuando el individuo llega en la fase inflamatoria severa, que está con lo que llamamos la cascada citoquímica, en ese momento en que hay que intubarlo, la mortalidad es altísima. Varía de hospital a hospital, entre los mejores que le ha ido, en un 50%. La mayoría en un 80%. Y otros un 100%. Un 100%. Se está haciendo que se repiense en la forma de tratar estos enfermos tan críticos. Pero lo único que de verdad sabemos es que lo único que es bueno y que vale es que lleguen a tiempo.
y que encontremos un medicamento para que cuando lleguen a tiempo no progresen a la enfermedad. Ese es el gran mensaje que hay que darle a la población. ¿Por qué? Porque hay una parte de la población que no está llevando sus enfermos a los hospitales por miedo a que los internen en aislamiento. Esta es una situación social muy complicada, muy compleja, porque es cierto que es muy traumático. La enfermedad y la muerte por COVID es lo más traumático que ha pasado en la vida. Por una razón simple, porque el individuo que enferma, viejo, diabético, renal o algo, tiene que quedarse solo en el hospital. Y a veces la familia no lo ve más, nunca más. Y a veces, desgraciadamente, lo que el hospital le devuelve es un saco negro, una funda negra, que no lo puede ni ver, no lo puede velar, no lo puede enterrar. O sea, es traumático. Entonces mucha gente que está diciendo, no, espérate, déjame un rato más, porque si voy para allá me aísla. Bueno, ya estamos haciendo cambios radicales en eso para ver acompañamiento dentro del aislamiento que conlleven cambios bioéticos bien importantes para la tranquilidad de los pacientes, pero tiene que ser la seguridad de la población. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de mortalidad, la mortalidad está muy ligada a eso, a la edad por encima de los 60 años, más que todos los 70 años, y que tengan enfermedades colaterales. ¿Cuáles son las que más están muriendo? Los renales tienen que cuidarse, los diabéticos tienen que cuidarse, los cardíacos tienen que cuidarse. Casi todos. Los viejitos tienen que cuidarse y tiene la familia que cuidarlo. Pero en el momento en que nosotros rompamos con un medicamento o con una vacuna o con cualquiera de las dos, que se rompa ese círculo vicioso de la contagio, enfermedad, contagio, enfermedad, contagio. O sea, eso se va a lograr el día que encontremos la forma de que cuando a uno le llegue el virus te contagie, pero que tú no contagies al otro. Y eso solamente se logra con una vacuna o con un medicamento que tú puedas darla ampliamente, sin efectos colaterales, que no le haga daño al cuerpo, al contrario, que te dé para ti. Además de quitarte el COVID, te quita los parásitos. Es una ñapa que trae el medicamento. Entonces, eso se puede hacer, va a llegar un momento en que lo haremos y ya se convierte esto en una especie de epidemia, pero tipo gripe, ¿entiendes? Tipo flu, tipo influenza, que lo tenemos todos los años, y ya llegará una vacuna, va a dar mucha lucha porque hay varias variantes de ese virus, y se da cuenta que se está mutando rápidamente, y al final nos conviviremos con él, sin tener que estar trancado y que se muera la gente de hambre, que es lo que está pasando. Y de hambre no, todavía no, de falta de atención. Falta de atención. De hecho, nosotros la semana pasada decidimos abrir los consultorios ya, en todas las instituciones. Porque los pacientes estaban llegando. Claro que sí, ya tenemos que comenzar a vivir. Porque los pacientes diabéticos no estaban llegando a la emergencia en coma. Entonces eso son cosas. Entonces ya eso tenemos que comenzar a vivir poco a poco en lo que las autoridades del gobierno, que lo han hecho muy bien, muy bien. Este país se va a ganar un premio internacional con la respuesta que ha dado el COVID, que quede claro, ustedes lo verán. Se acordará de mí, Pedro Ángel. Entonces, esto va obviamente a tomar unos días, un mes más, pero ya tenemos que comenzar a hacerlo. Entonces, nosotros estamos muy entusiasmados con el efecto que hemos logrado con la ivermectina y ya estamos en la fase ya prácticamente iniciando. Solamente nos faltan unas aprobaciones de los consejos de ética para iniciar un verdadero estudio que, Dios mediante, si todo lo que hemos visto podemos probarlo bajo el estricto control de los métodos científicos, la República Dominicana va a poder brindar un mensaje de seguridad
y tranquilidad al mundo. Al mundo. Algo que va a ayudar al turismo, que va a llegar a la industria y que va a permitir que el gobierno gobierne, que va a permitir que se hagan las elecciones, que va a permitir todo esto. O sea, tenemos que volver a esa pseudo normalidad por algún tiempo, pero al final tenemos que ser la normalidad que necesitamos todos. Qué bueno, eso aspiramos todos. Doctor, nosotros vamos a ir a una pausa, que tenemos unos compromisos ahí. Y antes debemos informar que este programa se hace en alianza con People Marketing, que es una agencia especializada en organización de eventos médicos, y de Cristian Gómez Production, es una firma especializada en audiovisuales para los eventos médicos. Ahí tenemos una promoción que nos suben la gente de People Marketing y Cristian Gómez. Están organizando webinar y todo tipo de eventos online ahora que estamos en este tiempo, y nada, ahí están los contactos de ellos para las marcas de salud, que los contraten, los llamen, que esos son gente que tienen más de 10 años en el mercado y lo han hecho bastante bien. Nosotros volvemos en breve. Resumen de Salud fue fundado por Pedro Ángel Martínez. Inició su labor en el año 2011 y fue lanzado formalmente en el 2013. Durante 8 años se ha dedicado a la difusión de informaciones dirigidas a médicos, farmacéuticos y otros actores del sector salud. En Resumen de Salud, diariamente son noticia los médicos y demás actores de la salud, a través de informaciones elaboradas con rigores técnicos y valores del buen periodismo, como la ética y la pluralidad. Sus contenidos están apoyados en videos editados y fotografías de fotoreporteros profesionales. Es una red de medios compuesta por un boletín diario enviado a las 7 de la mañana, un portal actualizado todo el día, redes sociales muy activas, un periódico que circula en eventos médicos y el calendario Farmasalud. Además, sus contenidos se reproducen a través de una red de medios digitales en el periódico El Nacional. Resumen de Salud es un referente a nivel nacional y con buen posicionamiento a nivel iberoamericano entre medios de salud, cuya misión es informar a médicos y farmacéuticos. Resumen de Salud es tu contacto con la industria de la salud. Continuamos en Resumen de Salud, conversando con el doctor José Natalio Redondo. Él es presidente del grupo Rescue, él es médico además, y ese grupo empresarial tiene los centros médicos Burnigal de Puerto Plata, Canela de la Romana y Centro Médico Punta Cana en la zona turística de ese enclave del este del país. Estamos conversando con el doctor José Natalio Redondo sobre el medicamento ivermectina. Ellos han tenido en esos 3 centros de salud resultados exitosísimos con la aplicación de este medicamento. Y doctor, usted nos habló de que tiene pocos efectos adversos y también nos habló de que vale poco dinero, cuesta poco. Amplíenos esas informaciones, por favor. Sí, ese medicamento que se usa para parásitos, básicamente endoparásitos y ectoparásitos, tiene una producción inmensa en el mundo, tiene más de 40 años, no tiene patente, ya protección de patente, y por lo tanto el costo, aquí imagínate tú, el costo del tratamiento anda no más de 400 pesos total. Eso es, ya tú te imaginas, ¿no? Total. Porque solamente son 2 dosis que se dan. Una primera dosis de 200 microgramos por kilogramo de peso en tabletas y se repite a las 24 horas. Ese es el protocolo que llevamos nosotros.
La mayoría de la gente se toma una sola dosis en los casos ambulatorios. Entonces, ¿cuál es la historia de este medicamento? Bueno, la historia de éxitos, la historia de solidaridad, un medicamento hecho para pobres, un medicamento hecho para países que tienen problemas de salud muy graves, como son las parasitosis, la falta de agua potable. Y entonces, este producto ha sido estudiado intensamente. Hay más de 300 estudios que tú encuentras en la literatura midiendo la dosis tóxica, midiendo el uso de los medicamentos, midiendo hasta dónde puede usarse. Esa dosis que estamos dando equivale al 10% de la dosis tóxica. Imagínate tú. Todavía podemos dar 9 meses más que eso. Pero la dosis que estamos usando es la que se recomienda para los parásitos. Comenzamos por ahí y duplicamos la dosis, con el objetivo de que sea una cobertura mayor, un poquitico en el rango máximo de la dosis, porque lo que estamos enfrentando es una enfermedad multisistémica. Cuando el paciente llega al hospital malo con neumonía, no es solamente neumonía que tiene, ¿no? Tiene fallo cardíaco, tiene fallo intestinal, tiene las enzimas hepáticas elevadas, tiene la creatinina elevada y tiene además la coagulación de la sangre alterada. Entonces, es un cuadro severo, aunque todavía no haya desarrollado la gravedad. Entonces, es necesario pararla ahí, porque en el momento en que se nos va de la mano, que es normalmente entre el 9º y el 12º día de haber comenzado el tratamiento. Eso cuando pasa menos de 15 días, doctor. Menos de 15 días. Oh, claro, no, estamos hablando de 10 días, la mayoría, porque se mueren. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros logramos parar ese curso de esa enfermedad, en el momento en que ya está enfermo, pero no está grave, nosotros estamos evitando la mortalidad de la epidemia. Y que el día que bajemos la mortalidad, ese día se acabó el problema, señores. Eso es tan simple como eso. Porque ya se convierte en a la calle. Y podemos volver a la calle. Y al final, ¿qué es lo que se persigue en las epidemias virales? Primero, que no haya mortalidad alta. Porque mortalidad va a haber siempre, porque de flu se mueren muchísimo más que de gripe en el año. En el mundo se mueren 10 veces, 20 veces más que de COVID. En este momento. De influenza se muere 50 veces más gente que de COVID. En este país se mueren más niños de influenza que todos los COVID que se han muerto. Esa es la realidad de neumonía, la neumonía viral. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con eso. Y la forma de hacerlo es bajar la presión del enfermo crítico. Entonces tenemos que buscar un esquema de tratamiento que nos permita lograr eso. No que no le dé la enfermedad, porque la enfermedad no se va a quitar el día que se contagie el 60-70% de la población para que cree inmunidad o que aparezca una vacuna. Pero todo parece indicar que vacuna no habrá por ahora. Parece que no habrá por ahora. Ojalá que nos sorprendan. Ahí vi ayer que salió un artículo de unos judíos israelitas que ya acabaron de descifrar un nuevo RNA para ver si crean anticuerpos monoclonales especiales para el tratamiento. Pero eso falta tiempo, mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos a mano? Pongámoslo en una balanza. ¿Cuál tiene mejor efecto? ¿Cuál tiene menos daño? Y vámonos por ahí. Para nosotros, obviamente, vuelvo y digo, tenemos que completar la investigación y para la mayoría de los médicos tratantes, a los que se nos mueren los pacientes, que quede claro, porque hay muchos
que están en oficinas, epidemiólogos y todo, que no se le ha muerto un enfermo todavía, ¿eh? Con la cara larga uno, sin poder hacer nada, ¿eh? O sea, nosotros, los que tenemos hospitales, los que tenemos médicos intensivistas que ya no aguantan más, como ha pasado en Nueva York, que hay médicos que se han suicidado por ver tanta gente morirse sin poder hacer nada, sin ningún tratamiento, solamente dándole oxígeno. Entonces nosotros tenemos que echarle mano a aquellas medidas que de manera reciente hayan mostrado un efecto comprobado a nivel de la laboratorio y llevarlo a la práctica para ver si confirmamos si existe ese mismo resultado en la práctica médica. Nosotros creemos, estamos convencidos de que nosotros estamos reproduciendo lo que encontraron los investigadores en Australia, lo estamos reproduciendo en la práctica diaria aquí en República Dominicana. Y no solamente en Puerto Plata, ya está todo el país. Todo el país. Yo he recibido más de 50 llamadas de dueños de clínicas y médicos pidiéndome protocolo para usarlo. Y lo están usando. Ahora, obviamente, vuelvo y digo, necesitamos darle la formalidad de un estudio científico para poder emitir, llevar al mundo un mensaje. Para decirle a Donald Trump, caballero, usted se equivocó por estar persiguiendo a castillos en el aire. Usted no tenía que decir que era la hidroxicloroquina porque no funciona. Aquí lo tenemos aquí está, por ejemplo. ¿Tú te imaginas que podamos hacer eso? ¿Tú te imaginas lo que significaría eso para el turismo de la República Dominicana? Para el retorno de la seguridad en el turismo. Yo no sé qué tú piensas, pero... Bueno. Doctor, nosotros tenemos dentro de la audiencia una persona, una ejecutiva, que nos está preguntando si ustedes han tratado niños en esos casos exitosos que han tenido con ese fármaco. Si han tratado niños. O sea, pregunta a una ejecutiva. Perdóname porque el celular por poco se me cae. Por estar poniendo el cargador yo. Mira, lo que se sabe hasta ahora de la literatura mundial sobre la ivermectina es que se puede usar en niños de más de 2 años. Nosotros no lo hemos usado. Nosotros solo lo hemos usado en adultos de más de 20 años. Pero todo el que tenga más de 15 kilos, la literatura dice que el medicamento no tiene ningún problema. Es a la dosis que le estoy diciendo, 200 microgramos, 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Tampoco hay experiencia en el uso de embarazadas, porque se entiende que primero pasa la barrera placentaria, por un lado, y segundo, también sale en la leche materna. Entonces no debe darse en el embarazo hasta ahora. Sin embargo, yo conozco muchos no, algunos casos que cuando ven que el paciente se está muriendo grave, una embarazada, hay que echarle mano a lo que sea, y no hay muchas alternativas. Entonces, pero en general hay que respetar el uso en embarazadas y en niños de menos de 2 años o de menos de 15 kilos. Ok, doctor, ustedes desde que descubrieron la maravilla del medicamento en esos centros de salud, ¿lo siguen usando? ¿No han saltado a hidroxicloroquina o acitromicina? ¿Ustedes se están centrando en eso como ustedes vienen difundiendo esas maravillas? Mira, nosotros hace ya 2 semanas, nuestras guías, el comité de terapia de la institución, decidió sacar la hidroxicloroquina ya, definitivamente. Ya no, antes lo estábamos usando juntos por un periodo, después comenzamos a usarlo, la hidroxicloroquina solo en los pacientes graves, pero ya nos hemos dado cuenta que no aporta nada, y los estudios que han salido en el mundo lo dicen. Nosotros estamos dando nada más ivermectina con acitromicina. ¿Por qué? Porque la acitromicina es un antibiótico y existe con mucha frecuencia
sobre infección bacteriana en las neumonías virales. Pero además, la acitromicina tiene un efecto muy beneficioso que se llama inmunomodulador en las vías respiratorias, en el alvéolo pulmonar, que da un resultado muy bueno. Entonces nosotros estamos usando ya me confundiste, ivermectina con acitromicina. Y más todas las otras cosas que hay que darle, como el anticoagulante, con el tocilizumab cuando está en grave, metotrexate, todo lo que se puede usar cuando ya pasa a la fase grave. Pero mientras está en la fase intermedia, hospitalizada, el tratamiento básico es la hidroxicloroquina, ivermectina con la acitromicina, el antibiótico inmunomodulador que tiene también 30 años también en el mercado, 30 años, y barato también, uno de los más baratos también. O sea, estamos generando una fuerza de sentido de oportunidad en la práctica de la medicina dominicana ante un evento que nos ha vencido a todos. O sea, los médicos, ustedes han visto las imágenes de los médicos a nivel del mundo, cómo es que salen llorando, aquí mismo lo que nos pasa en Macorís. Eso era dar ganas de llorar los médicos, viendo que se le morían 2, 3, 4, 5, y ellos sin saber qué hacer. Entonces, bueno, esta es una alternativa que a nosotros nos ha gustado mucho y que entendemos que vamos a probar lo que estamos observando en esta fase de la investigación, porque acuérdense que la investigación científica tiene una parte que es observacional, siempre. Muy raro que la gente invente de la nada. Ni los aviones salieron de la nada. Los aviones salieron porque vieron los pájaros volando. O sea, es observacional todo. Entonces, bueno, pues en este momento, en eso es que estamos, Pedro Ángel, y nuestra experiencia está abierta a todos los médicos, a todos los centros de salud. Nosotros tenemos ya las guías hechas, los protocolos de manejo y todo, y los podemos compartir con aquellos profesionales que nos lo pidan, con mucho gusto. Y le decimos nuestra experiencia. Nos la contamos porque que estamos en medio de una situación muy estresante, muy conflictiva, muy crítica, que ya estamos saliendo, es verdad, pero esto no va a parar ahora, esto va a seguir por varios meses más. Así es, y esperamos, bueno, que sea más o sea menos, pero que el pueblo dominicano y la sociedad dominicana, bueno, se reponga de este impacto del coronavirus. Doctor, nosotros hemos llegado al fin, penosamente, porque toda esa información científica explicada en palabras muy llanas le puede servir en lo adelante a la comunidad científica que nos ha visto y que nos verá en las próximas horas. Antes, obviamente, de cerrar, nosotros le vamos a dejar la palabra para que usted le envíe un mensaje a la ciudadanía en torno a qué debemos hacer para parar esta pandemia. Bueno, muy bien, Pedro. Mira, lo primero que debo decir, yo sé que tú tienes una audiencia muy especial, porque es del sector salud, pero no debo dejar de decir, de nuevo, como lo he dicho siempre, el medicamento no puede usarse sin receta médica. No puede usarse sin receta médica porque puede ser deleterio o puede oscurecer otras enfermedades, aunque no te haga daño como tal, pero puede ser que oscurezca los síntomas de otro tipo de virosis. Tiene que ser un médico que lo indique, eso es otro. Cero automedicación, eso es lo primero. Y segundo, para la clase médica tuya, acuérdate que yo fui uno de tus primeros socios aquí. Que quede claro, sobre todo socio sentimental, siempre nos ha estimulado mucho en el trabajo y valga el reconocimiento, el agradecimiento eterno a usted. Y lo otro es lo que decía a la población médica, a la población de salud, los recursos humanos y salud que están viéndonos y que nos van a ver en este programa, que no desmayemos,
que no desmayemos, que sigamos dando todo por el todo. Ustedes son, ya yo no, porque cuando uno tiene este color en la cabeza, se pone más difícil la cosa, ¿no? Pero ustedes son los que tienen, los que han llevado esta guerra y la están ganando, la estamos ganando. Como yo dije al principio, República Dominicana está a las puertas de ganarse un reconocimiento internacional por el manejo de la epidemia. ¿Y quiénes son? Bueno, las autoridades, por un lado, sin lugar a duda, pero también ese sector salud, que a veces es maltratado, que a veces no se les reconoce. Yo creo que este es un momento en que va a cambiar la historia de cara a la importancia que tiene la organización buena de un servicio de salud. Y también nos va a llevar a sentarnos a discutir después en lo que es la integración real de un único sistema de salud, donde el sector privado participe con el sector público de tú a tú, de tú a tú. Ahora mismo el sector privado no tiene a nadie de interlocutor en el ministerio, a nadie. Tú necesitas un problema, tienes algo y no tienes a quién llamar ni a quién hablar. Allá el sector público tiene a Chanel, que le resuelve todo. Pero ¿quién le paga a Chanel y quién le paga a los hospitales? No, eso no es gratis, como dicen, nos pagamos nosotros los empresarios con los impuestos y la gente con los impuestos. Entonces, yo entiendo que esto va a ser un cambio radical que vamos a tener luego que sentarnos a elaborar estrategias. El país va a quedar mucho mejor preparado. Mira, ese trabajo que está haciendo la Comisión Presidencial en cuanto a la información oficial de toda la epidemiología a través de ese sistema nuevo de información, eso va a ser maravilloso. Hemos dado un salto por encima de la mayoría de los países de América Latina, por encima de la mayoría. Entonces yo creo que vamos por buen camino y solo espero que esto no dure mucho y que nos permita Dios demostrar esas observaciones que hemos hecho, porque vamos a poder transmitir, llevar a la población mundial de una ventaja que hoy no hay. Así que muchas gracias, Pedro, a tu audiencia, los felicito, señores médicos, enfermeras, enfermeros, personal de salud, porque hemos hecho un trabajo que, como digo, nos van a reconocer, ustedes lo verán. Así es, y gracias a usted por siempre estar a la mano de nosotros cada vez que le tocamos la puerta para que nos transmita esa savia científica y por qué no empresarial también, que ha hecho que el grupo Rescue esté siempre a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con la ciencia y sobre todo la atención clínica a través de sus centros médicos Burnigal allá en Puerto Plata. También tienen la Canela en La Romana y el Centro Médico Punta Cana. Ya usted sabe, cuando vayamos a Puerto Plata, que esto termine, el cafecito caliente, que cada vez que voy lo llamo y nos tomamos por ahí a la orilla de la playa. Así que muchísimas gracias. Como debe ser, como debe ser. Como debe ser. Hemos entrevistado al doctor José Natalio Redondo. Él es médico, pero además presidente del grupo Rescue, que está 3 centros médicos de República Dominicana con mucho éxito, y él nos ha hablado del éxito que ha tenido en el tratamiento del COVID con ivermectina, un antiparasitario que a esos centros médicos del grupo Rescue le está dando bastantes resultados. Nosotros nos despedimos este viernes reiterando el agradecimiento al doctor Redondo, y antes de cerrar, recordarle que hacemos este programa en alianza con People Marketing y con Cristian Gómez. Ellos son 2 empresas que tienen 10 años en el mercado de la salud de la República Dominicana, organizando congresos, eventos médicos y demás. Y ahí tenemos a disposición también, nombre resumen de salud, la base de prescriptores más grande del país y más organizada. Ahí Joanny Corona me da mis cocotazos y yo no le menciono esa parte ahí comercial del programa. Y nada, gracias a ustedes por la audiencia y nos vemos el próximo lunes.